Dios te bendiga, te doy la bienvenida en el día de hoy a el podcast Un Café con Dios. Mi nombre es Saraí, te doy la bienvenida. Si es tu primera vez, esperamos que sea de edificación para tu vida y que hoy puedas reflexionar, aleluya, y regresar a los caminos del Señor. Mira, nunca es tarde, así que hoy vamos a continuar con la continuación de nuestra serie de las parábolas de Jesús. Y miren, solamente ven hoy con un corazón dispuesto a recibir esa palabra. Miren, esto es un momento y un tiempo para reflexionar y escuchar la voz de Dios. Miren, ven con tu Biblia, que vamos a seguir aprendiendo. Y miren, como es un momento de paz y tranquilidad de la palabra del Señor, siempre te digo, ven con tu tacita de café o tu taza de té. Aleluya, lo que te guste, ¿verdad? Disfrutarte mientras estamos leyendo la palabra. Así que en el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de las parábolas de Jesús, pero posiblemente me vas a preguntar si es la primera vez que estás aquí conmigo, ¿qué son las parábolas? ¿De qué me estás hablando? Miren, las parábolas de Jesús eran unas historias cortas y sencillas de la vida, ¿verdad? Aleluya, que él usó para explicar verdades espirituales y miren, bien profundas, como el reino de Dios, el amor, el perdón. Y uno de los ejemplos más famosos de una de ellas, porque miren, son muchas, es el buen samaritano, el hijo pródigo. Y estas historias se encuentran principalmente en los libros de evangelios como Mateo, Marcos y Lucas. Pero hoy vamos a continuar con las parábolas de Jesús y vamos a estar en el libro de Mateo. Así que ven con tu Biblia y vamos en el día de hoy a continuar con nuestra serie de las parábolas de Jesús, porque hoy estudiaremos una de las parábolas más profundas, pero con un mensaje que confronta profundamente el corazón. Y es la parábola de los dos hijos. Así que en esta parábola que vamos a enseñar en el día de hoy, no, Jesús no contó esta parábola para hablar simplemente de dos jóvenes, sino para revelar la condición espiritual de quienes escuchan su voz. Así que esta enseñanza te va a invitar a examinar y preguntarnos una importante pregunta en esta mañana. ¿Soy creyente o soy un creyente que solo habla o uno que realmente obedece? Así que busca tu Biblia, ven con un corazón dispuesto y comencemos con esta parábola. Comencemos. Antes de contar esta parábola, quiero que se vayan ubicando en la historia. Cuando Jesús contó esta parábola, ya Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén. Los principales sacerdotes y los ancianos cuestionaban su autoridad. Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 21, versículo 23. Miren, ellos conocían las escrituras, enseñaban al pueblo y aparentaban ser los más espirituales. Sin embargo, rechazaban al Mesías. ¿No será una situación que hoy en día vemos? Pero vemos que Jesús le responde con esta parábola que vamos a enseñar y aprender en el día de hoy. Yo te invito en esta mañana que busques la Biblia conmigo, aleluya, y vamos a buscar el libro de Mateo y vamos a buscar el capítulo 21 y vamos a estar dando la lectura del versículo 28 al 32. Así que abre tu Biblia, Mateo 21, versículos 28 al 32. Para los que a lo mejor me pregunten en el video,
¿Cuál traducción vamos a estar usando en el día de hoy? Yo estoy usando traducción viviente. Usted busque Reina Valera, versión internacional, la Biblia que usted tenga en su mano y vamos a seguir aprendiendo. Así que vamos a darle lectura a Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice amén. La iglesia que está preparándose dice amén. Mira, dilo duro, amén. Aleluya. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no, no iré. Pero más tarde cambió la idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron: el primero. Luego Jesús le explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. En el versículo 28 dice: pero ¿qué os parece un hombre que tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña? Miren, el padre representa a Dios. Los hijos representan a todas las personas que reciben el llamado de Dios. La villa representa su reino y la obra del Señor. Y la palabra hoy es importante. Dios no dice, ve cuando tú puedas. Dice, ve hoy. La obediencia de Dios nunca debe posponerse, miren, por nada. Muchos sienten el llamado de Dios. Algunos para servir, otros para perdonar, otros para predicar, otros para reconciliarse. Pero responden, mira, mañana yo lo hago. Mañana. Tranquilo. No hay nada de prisa. Y Dios sigue diciendo que es hoy, hoy. Miren, un ejemplo bíblico. Y fue cuando Abraham, Dios lo llamó y Abraham obedeció. Y eso está en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. No esperó años, él salió por fe. Miren, un ejemplo de hoy en día. Una persona debe reconciliarse con un miembro de la familia, pero dicen, lo dejo para otro día. Pasan los años, pero muchos años, porque tú simplemente decidiste dejarlo para otro día. La persona fallece. Nunca, nunca obedeciste el llamado, la orden que el Señor te dio. Y la obediencia tiene un tiempo. Vamos a ver lo que dice Mateo 21, versículo 29. Y dice, el hijo le respondió, no, no iré, no iré. Pero más tarde cambió la idea y fue. Miren, este hijo representa a los pecadores, personas que inicialmente rechazaron a Dios, los publicanos, los rebeldes, las personas heridas, pero un día se arrepintieron. La palabra es clave, arrepentido.
El arrepentimiento verdadero, discúlpenme, cambia la conducta. No solamente las lágrimas, no solamente las palabras. Esto produce una transformación. Un ejemplo de la Biblia, que lo hemos dicho mucho en estos podcasts. Miren, Pedro negó 3 veces al Señor, pero lloró amargamente y se arrepintió. Después, mire, predicó con poder en Pentecostés. Y tenemos otros ejemplos. El hijo pródigo. Primero dijo, primero dijo con sus acciones, no quiero vivir contigo. Después regresó arrepentido y el padre lo restauró. Mira, no importa cuán lejos hayas llegado. Mientras exista el arrepentimiento, Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Vamos a leer el versículo 30 de Mateo 21 y dice, entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero mira, no fue. Aquí aparece el segundo hijo. Él tenía las palabras correctas, parecía obediente, parecía respetuoso, pero nunca obedeció. Jesús muestra una gran verdad. Hay personas, mira, que hablan bien bonito, un dialecto hermoso, como decimos aquí en Puerto Rico, pero lamentablemente nunca hacen la voluntad de Dios. Ejemplo bíblico tenemos los fariseos. Conocían la ley, ellos oraban, ellos ayunaban, ellos diezmaban, pero rechazaban al Mesías. Miren, hoy en día escuchamos muchos y muchas personas que dicen, pastor, puede contar conmigo. Que mucho escuchamos eso en las iglesias, pero lamentablemente nunca llegan, nunca sirven, nunca cumplen. Y simplemente las palabras impresionan. Pero lamentablemente, y la verdadera realidad es que la obediencia transforma. Vamos a leer lo que dice el versículo 31 del capítulo 21 de Mateo y dice, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos, entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Miren, ellos mismos pronunciaron su sentencia. La voluntad del Padre no depende de las palabras, depende de la obediencia. Jesús está enseñando que Dios mira mucho más allá de nuestra apariencia. Él observa nuestro corazón. Miren, en Primera de Samuel 16, versículo 7 dice, Dios mira el corazón. La pregunta hoy no es, ¿cuántos versículos conoces? No, la pregunta es, ¿los está viviendo? Aleluya. Miren, vamos a ver qué dice el versículo 32. Aleluya. Dice, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes de la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Miren, aquí Jesús revela quiénes eran los dos hijos. Primer hijo, los pecadores arrepentidos. El segundo hijo, los religiosos orgullosos
que muchos, que muchos hay hoy en día y esto lo seguimos viviendo y viendo hoy en día. Miren, los pecadores escucharon a Juan, se arrepintieron, pero los líderes religiosos lo rechazaron. Miren, la religión sin obediencia, perdón, no salva. La apariencia espiritual no sustituye un corazón rendido. Miren, hay algo, hay unas enseñanzas bien principales. La primera, Dios busca obediencia. Si tienes alguna duda de eso, eso está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. El obedecer es mejor que los sacrificios. No basta cantar, no basta con asistir a la iglesia. Hay que obedecer. La número 2, nunca es tarde para arrepentirse. Mientras haya vida, existe esperanza. Mira, Jesús recibió a Zaqueo, recibió a la mujer pecadora, María Magdalena, el ladrón en la cruz, y todos encontraron misericordia. La número 3, las palabras no impresionan a Dios. Miren, y eso lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Vamos a buscarlo. Ya que estamos aquí, miren, vamos a buscarlo. No todo lo que dice Señor, Señor. Aleluya. Miren, Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Miren, la obediencia demuestra nuestra fe. El número 4, el orgullo religioso endurece el corazón. Lamentablemente, miren, los fariseos conocían la Biblia, pero no conocían el autor. Y el conocimiento sin humildad puede alejarnos de Dios. Y la número 5, Dios transforma vidas. El primer hijo cambió y eso demuestra que nadie está demasiado lejos para la gracia. Les voy a dar un ejemplo. Miren, había un joven que vivió años lejos del Señor y todos pensaron que jamás iba a cambiar, porque era una persona, un joven rebelde, un poco difícil. Y ese joven un día le entrega su vida a Cristo y hoy sirve como líder y fue como el primer hijo. Obedeció, obedeció. Cuando tú buscas al Señor, te arrepientes de corazón, todo cambia. Otro ejemplo, una persona asiste a la iglesia todos los domingos, los domingueros, como le decimos, canta, predica, pero en su casa vive en desobediencia. Ese es como el segundo hijo de la parábola. Otro ejemplo que les puedo dar, un empresario, un dueño de negocio, decide ser honesto, aunque pierda dinero, ¿verdad? Obedeció. Y tengo que decirte que cuando tú decides ser honesto, aunque pierdas el dinero, Dios honra la integridad. ¿Cuál de los hijos representan tu vida? ¿Estás obedeciendo o solamente hablando? Hay algo que Dios te pidió hacer y todavía no lo has hecho.
¿Necesitas arrepentirme hoy? Esas preguntas son bien, bien importantes en esta mañana. Miren, obedece a Dios sin demora. Perdona cuando Él te lo pida, aunque te duela. Que tú digas, no, 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 yo no fui el que cometí la falta. Mira, perdona, perdona, sirve con fidelidad, vive lo que predicas, examina tu corazón cada día. Antes de acostarte, analiza tu corazón. Permite que el arrepentimiento produzca un cambio verdadero en tu vida. Esta parábola nos recuerda que Dios no busca una fe de apariencia, sino una fe que demuestra una obediencia. Es mejor haber fallado y arrepentirse que aparentar obediencia mientras el corazón permanece lejos del Señor. Mire, Jesús sigue llamando hoy a trabajar en su viña. La pregunta es, ¿diremos que sí? Diremos que sí con nuestros labios, si no responderemos con acciones. Que podamos ser como el primer hijo, transformados por el arrepentimiento y dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Hasta aquí nuestra parábola. Esta parábola fue cortita, pero miren, poderosa. Aleluya. Yo te doy las gracias por acompañarme en esta hermosa mañana y te doy las gracias por seguir, ¿verdad? Apoyando este ministerio. Vamos a seguir todas las semanas, ¿verdad? Con el favor de Dios y de iglesia. Señor no viene a buscar su iglesia, pero mientras tanto seguimos aquí llevándoles la palabra del Señor. Vamos, como siempre le había dicho en el episodio anterior, vamos a dejar nuestros números para cualquier oración y petición. Nos pueden textear por WhatsApp y estaremos orando por usted y por su petición. Te damos las gracias. Mire, comparte este video para que siga llegando a más personas que tienen que escuchar esta palabra. Miren, si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, actives la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cada video que se sube semanal de nuestras series de las parábolas de Jesús. Y esa notificación te llegue y le des like a este video. Y miren, sigan orando por nosotros. Seguimos bendecidos. Mire, Dios no nos ha dejado solo en el proceso. Seguimos en el proceso con mi esposo y miren, hemos visto la mano del Señor. Ya esta semana, ya mi esposo, ¿verdad? Para los que me preguntan, ya va doblando a un 20 grados su rodilla. Y la meta es 110 a 120 grados. Miren, hemos visto la mano del Señor. Así que no nos suelten de sus oraciones, sigan apoyando este ministerio y nos veremos la próxima semana con nuestra próxima parábola de Jesús, si así el Creador lo permite. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y un saludo desde aquí de Puerto Rico hacia ustedes que nos están viendo en otros países. Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana.